Gracias, buenas tardes. Deseo reiterar mi agradecimiento al Comité Ejecutivo de FISO América, Ascundeportes, en cabeza del profesor Fred Eduardo Asprilla Coronado. La verdad, este espacio yo lo veo muy agradable y muy pertinente, sobre todo para las dos charlas, esta segunda, que también les traigo. Es importante medir nuestros deportistas. Es importante conocer la realidad de nuestro deporte universitario. La presentación se denomina Dermatoglifia y somatotipo en jugadores de voleibol de la Universidad Surcolombiana. Como les decía, ubicada al sur del país. Nosotros por tamaño, por extensión, por población, por desarrollo económico somos la ciudad en la posición número 23, para contextualizarlos un poquito, en Colombia. Y bueno, allá se realizó esta investigación. Como les dije anteriormente, también con el grupo de investigación Altius y el semillero de investigación Sprun se hizo esta investigación. Vamos a transitar por el objetivo, la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, que es el esquema básico de una investigación cuantitativa. El objetivo de esta charla, vamos a responder a la respuesta de establecer el perfil de las características antropométricas y dermatoglíficas del equipo de voleibol masculino de la Universidad Surcolombiana que participó en los 27º Juegos Deportivos Nacionales en Colombia y a su vez establecer el nivel de relación entre estos dos componentes. Esto se realizó con un equipo masculino, el voleibol en la Surcolombiana, por allá como en el 2008, 2010 tal vez fuimos campeones nacionales. A la selección, a los deportistas que se le hizo esta evaluación, normalmente van a Juegos Nacionales y creo que en los últimos 10 años, la mejor posición ha sido como 5º puesto, como en el 2017, 2018 más o menos, para contextualizarnos un poquito en el rendimiento deportivo de los deportistas evaluados. Una variable pues es el somatotipo, que nos dice acerca de la estructura corporal. Sabemos que existen 3 clases: el endomorfo, que hace referencia al predominio del desarrollo de grasa corporal, de la acumulación subcutánea de grasa. El somatotipo mesomorfo, que hace referencia a una estructura pues, que tiene un desarrollo muscular más marcado, poca acumulación de grasa, y el tipo ectomorfo, el cual se refiere a una estructura con tejido hueso largo, longitudes largas, un predominio más de la talla sobre el peso. Sabemos que todos los deportistas, todas las personas pues no tienen un único clasificación, es decir, no es exclusivo ectomorfo o mesomorfo, siempre tenemos una combinación en alguna medida, en alguna proporción de las 3 componentes. Bien, en cuanto a la segunda variable, que es la dermatoglifia, es el estudio de las huellas, sobre todo del pulpejo, de los dedos de la mano. Bueno, también se estudia la planta de los pies, pero específicamente en la dermatoglifia deportiva se estudian las manos. Tenemos 3 patrones: el arco, la presilla y el verticilo. En el arco, los surcos epidérmicos circulan como de derecha a izquierda, principalmente. En la presilla, además de la parte basilar de circular los surcos de derecha a izquierda, pues también en el sistema marginal atraviesan las líneas dérmicas por un lado y vuelven y salen por el otro, en este lado el caso del derecho. Y en el verticilo, bueno, cuando se encuentran las líneas basilares, o sea, las líneas de la base del dedo, con las líneas marginales, con las figuras que se forman en el centro, pues da pie a identificar lo que denominamos un delta, que es esta figura parecida a la letra griega, por eso se denomina delta, donde convergen las 3 direcciones, los 3 tipos de círculo de surcos dérmicos. Entonces, en la presilla,
que se identifica con la letra L, las presillas va a haber un delta, y en los verticilos vamos a encontrar dos deltas. Repito, arco, pues no va a tener, disculpen, arco no va a tener deltas, las presillas van a tener un delta, puede ser al lado izquierdo o derecho, no hay problema, y los verticilos sí o sí van a tener dos deltas. Entonces, en la dermatoglifia, un aspecto importante es contar la cantidad de deltas. En este caso, tenemos una presilla porque tenemos un solo delta. Lo vemos del lado derecho. Aquí está el delta. Entonces, contando los 10 dedos de la mano, si solo tenemos arcos, pues no vamos a tener ningún delta. De otro lado, si solo tenemos verticilos, pues vamos a tener 20 deltas. Entonces, uno de los indicadores, unas variables que se estudia en la dermatografía deportiva, pues es calcular el índice delta, que sabemos que va de 0 a 20. Lo otro es la suma de la cantidad total de líneas. Siempre que haya un delta, como lo vemos acá, siempre que haya un delta, se traza una línea del delta al centro del núcleo, esta línea. ¿Y cuál es la idea de la dermatografía? Pues la suma de la cantidad total de líneas que son atravesadas por esa línea. Las líneas dérmicas que son atravesadas por la línea de Galton. La línea de Galton pues es la que no hace parte de la huella. La línea de Galton pues es la que vemos aquí, que va del delta al núcleo. Entonces, la idea es contar cuántas líneas dérmicas están atravesadas por esa línea de Galton. Aquí tenemos un ejemplo donde la línea de color rojo representa la línea de Galton, que va del delta al núcleo, y los punticos amarillos dan fe de un conteo efectivo de todos los surcos dérmicos de la huella. Y ese conteo es el que nos interesa cuando queremos determinar la cantidad total de líneas. Hasta ahí espero que no haya ninguna confusión. Entonces, en dependencia si hay deltas en dependencia de la forma del núcleo, acá tenemos una forma más de espiral, aquí tenemos como un doble núcleo, acá tenemos, puede ser también otro núcleo de espiral, pues trazaremos nuestra línea de Galton y calcularemos la cantidad de deltas y la cantidad total de líneas. Inicialmente estos estudios de la dermatoglifia deportiva se hicieron en Rusia y uno de los estudios más sonados son los hechos por Abraumova y otros en 1996, donde después de estudiar deportistas rusos de nivel olímpico y mundial, medallistas destacados en los años 70 y 80, pues determinaron un sistema de clasificación de 5 niveles o 5 clases. Vemos la clase 1, donde los niveles de delta 10 y la sumatoria de cantidad de líneas pues es bajo. De otro lado, la clasificación 5, la cantidad de deltas y la cantidad de total de líneas pues es más alta, y en dependencia si estos valores son altos o bajos, pues se han identificado algunas características funcionales que se han relacionado con ellas. Por ejemplo, en el nivel 1 se supone que un nivel mínimo a nivel somático funcional, no hay un predominio de la fuerza absoluta, de resistencia, de coordinación. Y tal vez en este nivel, las personas que presentan estos valores de delta 10 y sumatoria de líneas, pues tengan la posibilidad de hacer un desarrollo máximo en la fuerza relativa. De otro lado, en la clase 5, donde tenemos los valores más altos de delta 10 y la sumatoria de la cantidad total de líneas, la fuerza relativa sería una capacidad que se desarrollaría en el nivel mínimo, y en el nivel máximo estaría la coordinación. Entonces, con base en esta clasificación, pues también se pueden dar resultados acerca del estudio de la dermatoglifia. Entendemos que las características cualitativas y cuantitativas de los patrones dermatoglíficos son marcadores objetivos para la selección y orientación deportiva. Ya se sabe más o menos por grupo de deportes, por las capacidades físicas más predominantes en ese deporte, se ha asociado a este tipo de características tanto cuantitativas o como cualitativas de la dermatografía. Esto pues está
respaldado por muchos estudios como los que vemos ahí. Entonces vamos a estudiar esas dos variables principales, la dermatoglifia y la antropometría en el deporte del voleibol. Para esto el diseño de la investigación fue de enfoque cuantitativo y alcance correlacional. Los deportistas evaluados efectivamente fueron 10 deportistas, cuyos criterios de inclusión en el estudio fueron, primero, pues que tuvieran al menos un entrenamiento sistemático de 2 años, llámese sistemático al menos 4 veces por semanas, en unas 4 sesiones, que hayan participado en un campeonato nacional el último año, pudo haber sido un campeonato universitario, un campeonato de liga o interclubes, entrenar al menos 10 horas a la semana y no presentar incapacidades médicas que les impidieran realizar las pruebas. En las evaluaciones establecimos la edad decimal con el método de Sarsiowski. La antropometría la hicimos con los protocolos de la Sociedad Internacional para el Avance de la Sinantropometría ISAC, que están consignados en Stuart 2019. La masa adiposa la determinamos con la fórmula de Carter y Juhas del 84. El índice de masa corporal con la fórmula establecida por Wiley. El somatotipo aplicamos estrictamente el protocolo que Carter ha planteado en diferentes ocasiones, sobre todo en el 2002, y el perfil dermatoglífico, el protocolo que les explicaba al inicio, está por Cummins y Mildo desde 1961. El análisis estadístico, tuvimos que mirar la normalidad de la distribución de los datos para saber si aplicábamos estadísticos paramétricos o no paramétricos con la prueba de Shapiro-Wills. Hicimos algunos estadísticos descriptivos de promedio, desviación estándar y el intervalo de confianza al 95%. Comparamos nuestros resultados con otros estudios y quisimos esa comparación validarla estadísticamente con la prueba T de una muestra. También comparamos el somatotipo en unidades de desviación que Carter propone. ¿Cómo comparo esos 3 componentes, ectomorfo, mesomorfo y endomorfo? ¿Cómo los comparo con otros estudios? Y el mismo Carter plantea con unidades de desviación. Con unidades de dispersión, perdón. ¿Qué tanto se dispersan los datos, los valores de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo con respecto a otros estudios? Hicimos la correlación de las variables con la tau de Kendall y el valor de significancia se estableció en 0.05. ¿Qué resultados obtuvimos? Acá tenemos los datos de los participantes del estudio con color rojo, que tenemos en el centro, ahí se ven, con color rojo está la somatocarta, cómo se ubican los valores del eje X y Y dentro de la somatocarta. Para el somatotipo endomorfo tuvimos un valor de 4.2, mesomorfo 4.6, ectomorfo 3.0. Nos dio las coordenadas X 1.2, la coordenada Y 1.9 que está graficada, y están el promedio en el color rojo y todos los demás deportistas, pues ahí está específicamente el valor. La antropometría arrojada se considera mesomorfo, endomorfo, de acuerdo al resultado. Mesomorfo, endomorfo, pues, ¿qué quiere decir? Que simplemente hay un predominio del componente mesomorfo y que el endomorfo es mayor al ectomorfo. Eso es lo que nos da una clasificación mesoendomorfo. Decíamos al principio que siempre hay una combinación entre 2 de los 3 tipos de clasificación. Respecto a la dermatoglifia, estos fueron los valores que encontramos. Los arcos los encontramos en un 3%, las presillas en un 70%, o sea que tuvimos predominio de presillas, las que tienen un solo delta. Verticilos los encontramos en un 27% más o menos, son los que tienen 2 deltas. La sumatoria de la cantidad total de líneas 126, no es muy alta, no es muy baja. Y el delta 10, 12, recordemos que el delta 10 es de 0 a 20. Y bueno, están las desviaciones estándar y el intervalo de confianza 95%, el límite inferior y superior. Respecto a la correlación, tratando de ver cómo se asocian estas 2 variables de dermatoglifia y somatotipo. No encontramos relación significativa entre las características del somatotipo y la dermatoglifia en el equipo de voleibol evaluado. Esto se probó estadísticamente con el p-valor. El índice de masa corporal de 23.2 encontramos que es normal, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. El tejido graso con la fórmula
de Yujas que aplicamos está en 13.7, lo cual se considera elevado de acuerdo al concepto de Garrido y otros en el 2005, los cuales evaluaron deportistas universitarios, hicieron un gran estudio con una N muy grande y propusieron algunas escalas de valorar y vemos que el tejido graso está un poco elevado. Sabemos que esto hay muchos estudios que dicen que en contener un elevado porcentaje de grasa pues afecta negativamente el rendimiento, puesto que al ser exceso pues es un lastre que tiene el deportista que no le aporta nada, sobre todo en el deporte de voleibol, cuando tiene que saltar, elevar su propio peso corporal, pues para el rendimiento tener un exceso de grasa no va a aportar nada. La estatura de los deportistas que encontramos fue 1,84 centímetros. Si los comparamos con un estudio de jugadores brasileños que son voleibolistas de la selección nacional, muy probablemente juegan en campeonatos mundiales y olímpicos, encontramos que la talla de los brasileños en un estudio hecho por Sari, 1,93 de la talla frente a 1,84, pues sí, aplicando la T de una muestra, sí hay una diferencia significativa entre la talla, lo que les comentaba anteriormente, los perfiles constitucionales y de condición física de la élite, cuando los comparamos con una selección nacional o una selección regional, siempre van a diferir, siempre van a estar diferentes, alejados uno del otro, y aquí lo comprobamos. También lo comparamos con jugadores cubanos, todavía más altos, 1,97, y por supuesto que encontramos, aplicando la T-Student, encontramos diferencias significativas en la talla entre deportistas de selecciones nacionales que compiten al más alto nivel con los deportistas de nuestra selección universitaria. Aplicando las diferencias del somatotipo que propone Carter y Ross, comparamos algunos estudios. En esta parte del voleibol masculino se encuentran bastantes estudios, por ejemplo, uno hecho en México por Barajas, con la selección nacional de allá. En Italia, con este estudio que hizo Walter Russo, fue un estudio con voleibolistas de división 1 y 2 o A y B, creo que le llaman en Italia. Y en Cuba, pues por supuesto con la selección olímpica, que también compite en mundiales. Y en unidades de dispersión, pues respectivamente nos dio 4, 4.0, 4.9 y 5.8 de unidades de dispersión. O sea que los valores de estas selecciones frente a los de nosotros, la dispersión era de esos valores de 4 y 5. Y el somatotipo de Carter dice que cuando hay una diferencia de dispersión de más de 2, pues que esa diferencia es significativa, o sea que la constitución corporal de los deportistas de nivel de selecciones nacionales y a nivel olímpico, pues sí difiere frente a los deportistas de nuestro estudio. Sobre todo porque en estos tres, es decir, en estos tres que son selecciones nacionales, que tienen gran competencia internacional, pues lo que predomina es un componente mesoectomórfico. Todos estos tres estudios, Cuba, México, Italia, a nivel de rendimiento, el somatotipo es mesoectomórfico, versus a nosotros, que nosotros encontramos mesoendomórfico. Y les decía anteriormente, esto sucede también en el fútbol, por ejemplo, encontré un estudio femenino donde el somatotipo también difería de jugadoras de una selección nacional con jugadoras de un club o jugadoras profesionales con jugadoras universitarias. Siempre el somatotipo cambia, eso es lo que dicen los estudios. Tenemos un predominio de presillas que están identificados con la letra L. Entonces, en un 40% tenemos un predominio de este patrón, presillas. Esto significa que los deportistas tienen una facilidad para la hipertrofia muscular y alta manifestación de la velocidad y fuerza explosiva, tal como lo plantean algunos estudios. Allá está la presilla para que nos acordemos el patrón digital que estudiamos, y esta es la distribución donde de los deportistas evaluados en un 40% tuvieron este patrón. De otro lado, acordemos que el patrón arco que está ahí a la derecha, el arco no tiene deltas, por lo tanto tampoco se traza una línea de Galton para hacer un conteo de los surcos dérmicos. Entonces, en este patrón, pues está presente en una proporción baja, en un 3%, y algunos estudios como el de Castañade, Fernández Filo y Portal y otros han encontrado que en el alto rendimiento los arcos no están presentes.
o están presentes en una muy baja proporción como lo encontramos nosotros. Nosotros encontramos sí hay arcos, pero en una muy baja proporción, en un 3%. Incluso estos arcos han sido asociados no solo con el, llamémoslo, bajo rendimiento, o sea, con poco rendimiento, sino incluso ha sido asociado con problemas de aprendizaje. Entonces, los arcos no están presentes en el alto rendimiento, algo parecido, por lo menos encontramos en una baja proporción. De los valores de la cantidad total de líneas y el delta 10, nosotros encontramos valores similares a Sari, que es el mismo estudio con esta selección brasilera de la Selección Nacional de Voleibol. Encontramos que no difiere significativamente. O sea, Brasil tiene 132 líneas, el equipo olímpico mundial de Brasil masculino 132 líneas, nosotros tenemos 126. Pues no es el mismo dato, pero aplicando estadística, la estadística dice que no hay diferencias significativas. Entonces, veamos que, de acuerdo a las características dermatoglíficas, con respecto al alto rendimiento, hay algunos aspectos como sumatoria total de líneas y la presencia de arcos, pues que sí concuerdan con el alto rendimiento. Asimismo, el delta 10 del equipo nacional de Brasil, 13.5 con la desviación estándar. Estos 13.5 como promedio de deltas tampoco difiere de los 12.4 que encontramos. Entonces, esta es otra característica de la dermatoglifia que por lo menos no tuvimos diferencia con deportistas de alto rendimiento en el voleibol. ¿Qué conclusiones podemos sacar después de haber estudiado estas dos principales variables, antropometría y dermatoglifia con voleibol? Primero, que el perfil de las características antropométricas y dermatoglíficas del equipo de voleibol masculino de la Universidad Surcolombiana, que participó en los 27º Juegos Deportivos Nacionales, es de un índice de masa corporal normal y un porcentaje de grasa elevado. También el somatotipo es de clasificación mesomorfo-endomorfo, lo cual difiere significativamente de lo encontrado con jugadores élite de nivel nacional e internacional. Acordemos que la élite es mesomorfo-ectomorfo. También, en cuanto al perfil dermatoglífico, se establece una frecuencia del patrón presila en un 70%, verticilo en un 27%, arcos 3% y valores medios en el recuento del delta 10 con 12 deltas y sumatoria a la cantidad total de líneas con 126 líneas. Perfil muy similar al equipo nacional de Brasil, que ya sabemos que estadísticamente no tenemos diferencias significativas con la élite brasilera. De acuerdo con estos datos, el perfil encontrado, el equipo se clasifica en clase 4, somático-funcional, donde la baja presencia de arcos, mayor recuento de presillas son típicos de deportes con dominio de fuerza absoluta, coordinación y resistencia, características físicas que se necesitan en el voleibol. No encontramos relación significativa entre las características del perfil antropométrico y dermatoglífico en la población evaluada. Esto representa la necesidad de seguir estudiando las variables mencionadas y conocer con mayor profundidad los alcances y limitaciones de la dermatoglifia deportiva como método de evaluación. Con esto terminamos y damos respuesta al objetivo que nos planteamos al inicio de la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento a alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Por acá. Tengo dos consultas. La primera es que me estoy comparando las huellas de ambos dedos índices y veo que en una se presenta una característica y en otra. Entonces, no sé si tomaron solamente en cuenta uno de los dedos de una sola mano, de una de las manos, o toman en cuenta ambos perfiles. Y la otra pregunta es referente a el rendimiento deportivo. Vemos que hay una prevalecencia pues, de una talla menor y de un somatotipo un poco más ancho en comparación con los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo hacer de la parte táctica o física para preparar el equipo, ya que presentan una característica más de receptores o de jugadores líberos
en el caso de la disciplina deportiva. Gracias. Sí, muchas gracias. Ese es el primer ejercicio, hacer una auscultación directa, o sea, antes de impregnar en tinta el dedo y hacer una huella. Ese es el primer ejercicio, como usted lo hizo, visualmente detectar. Tenemos diferentes patrones y sí se tomaron todos los 10 dedos. Hay que tomar la huella de todos los 10 dedos y hacer los cálculos que vimos en todos los dedos. La segunda pregunta es también muy interesante. No soy el entrenador directamente de ellos, pero obviamente sí trabajamos mucho en conjunto, que nos damos cuenta que, ¿qué es lo que nos dice la dermatología? Que potencialmente podemos, a nivel físico, desarrollar mucha potencia. A nivel somático, pues contra la talla no podemos hacer nada. Ellos crecieron, o en su momento había algunos de 17, 18 años que todavía estaban creciendo, pues ellos llegaron a donde estaban genéticamente predispuestos a llegar a su talla, pero en la parte física, por supuesto que sí hicimos algunos ajustes porque el porcentaje de grasa está elevado. No tenemos ventajas de ser una selección muy alta, y sí, lo que recuerdo que me decía el entrenador es que ellos hacían énfasis pues, en la defensa y en la parte táctica, a veces que iban a rematar y pues no pueden rematar por encima de los contrarios, y trataban de tirar bolas tendidas, hacer toques. No le puedo decir más de la parte táctica porque, repito, no soy entrenador, pero recuerdo que él sí me decía que iba a hacer esos ajustes y al ver esa realidad. Gracias.